Hola, queridos seguidores. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Nos alegra tenerlos aquí y, si aún no lo habéis hecho, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de todas las novedades que tenemos preparadas para vosotros. Este es el lugar donde siempre os traemos las historias más impactantes del mundo de la farándula turca, y hoy no es la excepción. En este video, hablaremos de una noticia que ha sacudido a todos los fans de la televisión y el cine turcos, el lamentable suceso que ha vivido el Sinsangu, una de las actrices más queridas, y su esposo Bahar Arduk, una de las parejas más adoradas de la pantalla. Así que, si sois seguidores de esta fantástica pareja o simplemente queréis conocer más sobre los detalles de lo que ocurrió, no os podéis perder este video. El Sinsangu y Bahar Arduk han sido una de las parejas más comentadas y adoradas en los medios turcos. Desde que protagonizaron la exitosa serie Kiral Kask, la conexión entre ellos en la pantalla fue tan natural que rápidamente se convirtió en un fenómeno tanto dentro como fuera de Turquía. Los fans, en su mayoría, los consideran la pareja perfecta, y no solo por su química en la pantalla, sino también por la relación genuina que muestran en la vida real. Sin embargo, como muchas parejas famosas, no están exentos de enfrentar desafíos. Y este desafortunado incidente ha sido uno de esos momentos difíciles en los que se han visto envueltos recientemente. Todo comenzó cuando el Sinsangu, la conocida actriz de Kiral Kask, decidió tomar cartas en el asunto y denunció públicamente que había sido víctima de acoso telefónico. Según su relato, el Sin comenzó a recibir amenazas y mensajes perturbadores desde un número desconocido. Estos mensajes, que inicialmente parecían ser solo una molestia, pronto se convirtieron en un patrón constante, algo que no solo le causaba angustia a ella, sino también a su familia. Es evidente que un suceso así no solo afecta emocionalmente a la persona que lo sufre, sino también a quienes la rodean. Elsin, una mujer fuerte, intentó lidiar con la situación de la mejor manera posible, pero la presión y el temor por su seguridad personal no se hicieron esperar. Ante la creciente preocupación de su entorno, Elsin decidió acudir a la policía, lo que desató una investigación inmediata. Durante este proceso, los investigadores se dieron cuenta de que no se trataba de un acosador desconocido, sino de alguien que había sido parte de su vida en el pasado. Yunus Özdiken, un exnovio de Elsin, fue identificado como el responsable de las amenazas. Lo que parecía ser un capítulo cerrado en la vida de Elsin se reabrió de la manera más inesperada y dramática posible. Los detalles de los mensajes y las llamadas fueron escalofriantes, ya que contenían información muy específica sobre la relación pasada que Elsin había tenido con Yunus. La policía, tras llevar a cabo los exámenes pertinentes, confirmó que se trataba de un caso claro de acoso, lo que hizo que la situación fuera aún más grave y perturbadora para la actriz. Al darse a conocer la identidad del acosador, las redes sociales estallaron en reacciones, especialmente entre los seguidores de Elsin y Bahar, quienes no podían creer lo que estaba sucediendo. Para muchos de ellos, esta noticia fue un verdadero shock, ya que conocían a Elsin como una persona encantadora, amable y profesional, alguien que no merecía vivir una situación como esta. Es por eso que, rápidamente, comenzaron a surgir mensajes de apoyo en las redes sociales, muchos de ellos bajo el hashtag #ElinanVarianDays, en el que los fans expresaron su solidaridad con la pareja y exigieron justicia. En medio de todo esto, Bahar Arduk, quien siempre había mantenido una postura discreta en cuanto a su vida privada, decidió romper su silencio. A través de sus redes sociales, Bahar expresó de manera clara y contundente su apoyo a su esposa Elsin, a la vez que no dudó en criticar duramente a Yunus Özdiken. Su mensaje fue directo, sin rodeos: quien moleste a mi esposa Elsin me encontrará en la cara, escribió Bahar en sus redes, dejando claro que estaba dispuesto a defender a su esposa a toda costa. Además, continuó con un mensaje aún más fuerte: el hecho de que esta persona haya estado involucrada en nuestras vidas en el pasado solo demuestra aún más su falta de carácter. Yunus, eres una persona sin principios. Es inhumano acosar de esta manera a una mujer. No vamos a descansar hasta que se haga justicia. Este mensaje de Bahar no pasó desapercibido, y rápidamente se viralizó en las redes sociales, siendo compartido por miles de personas que estaban apoyando a la pareja en ese momento tan delicado. Por otro lado, Yunus Özdiken, quien negó rotundamente cualquier tipo de acusación, salió al paso de los hechos a través de un comunicado hecho por su abogado.
En su declaración, Yunus afirmó que las acusaciones en su contra eran completamente falsas y que no había tenido ningún tipo de comunicación con el SIN desde su ruptura. Además, anunció que tomaría acciones legales contra todos aquellos que estuvieran involucrados en este caso, incluyendo a la policía y a los medios de comunicación que, según él, estaban difundiendo mentiras sobre él. Sin embargo, los informes de la policía, que incluían pruebas técnicas, desmentían rotundamente las afirmaciones de Yunus. Los detalles de las llamadas y los mensajes enviados por él eran demasiado específicos como para ser considerados casualidades. El caso de Elçin Sangu y Ibar Arduç, por tanto, se convirtió en un tema de conversación no solo en los medios de comunicación, sino también en las redes sociales, donde se intensificaron los mensajes de apoyo a la pareja. Muchos seguidores no solo lamentaron lo sucedido, sino que también exigieron que el acosador fuera castigado con todo el peso de la ley. Es impresionante cómo un incidente como este puede despertar tantas emociones en la gente, y más aún cuando se trata de una figura pública como Elçin, que siempre ha sido admirada por su profesionalismo y su simpatía. La psicóloga experta Ayla Selik también se pronunció sobre el tema, destacando los efectos psicológicos que estos casos de acoso pueden tener sobre las víctimas. Según Ayla, el acoso telefónico no solo afecta la seguridad emocional de la persona, sino que también puede generar traumas psicológicos a largo plazo. El daño que causa el acoso telefónico no es solo en el momento, sino que puede repercutir en la vida de la víctima durante mucho tiempo, dijo la psicóloga. Sin lugar a dudas, este tipo de experiencias deja una huella profunda en las personas que lo sufren, y Elçin Sangu no es la excepción. Elçin, por su parte, se mostró firme en su postura a pesar de lo sucedido. Aunque visiblemente afectada, la actriz dejó claro que no permitiría que este tipo de personas alteraran su paz ni la de su familia. Puede que intenten perturbar nuestra tranquilidad, pero no lo conseguirán. Confío en la justicia y voy a seguir este proceso hasta el final, dijo Elçin en una breve declaración. Esta actitud decidida de la actriz ha sido aplaudida por muchos, ya que demuestra su fortaleza y su determinación para enfrentar los desafíos que le han sido impuestos. Mientras tanto, la investigación policial sigue su curso y se espera que en las próximas semanas se tomen decisiones definitivas sobre el caso. Los abogados de Elçin Ibar han confirmado que están trabajando para asegurarse de que se haga justicia y que el responsable reciba el castigo que merece. Si Yunus Özdiken es encontrado culpable, este caso podría convertirse en un precedente importante en la lucha contra el acoso y el maltrato hacia las mujeres. En resumen, lo sucedido con Elçin Sangu y Ibar Arduç no solo es una triste noticia, sino que también es un recordatorio de lo importante que es luchar contra el acoso y proteger a las personas de estos actos inhumanos. Como sociedad, debemos seguir apoyando a las víctimas y exigir que se tomen medidas para que situaciones como estas no se repitan. Gracias por ver nuestro video, queridos seguidores. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros a nuestro canal, activar las notificaciones y dar like. Estaremos atentos a cualquier novedad y, por supuesto, os mantendremos informados de todos los detalles de este caso y de otras historias impactantes del mundo de los famosos. Nos vemos en el siguiente video.